fallas en varillas? La mayoría de las fallas en los sistemas de producción de pozos con varillas está asociada por lo menos a una de las causas mencionadas a continuación: la bomba de subsuelo, las varillas o la sarta de tubos de producción. Mecanismos de fallas en varillas. Las fallas por tensión ocurren cuando la carga aplicada excede la resistencia a la tensión de la varilla. La carga se concentrará en algún punto de la sarta de varillas y crean una apariencia de estrechamiento alrededor de la circunferencia de la varilla. Las fallas por fatiga son iniciadas por una multitud de elevadores de esfuerzo. Estos son discontinuidades visibles y microscópicas que causan un aumento del esfuerzo local en la sarta de varillas durante la carga. Los elevadores de esfuerzo son inflexiones, corrosión, grietas, daños mecánicos, roscas y desgaste o cualquier combinación de las anteriores. En la figura 1 se puede apreciar los mecanismos de fallas por tensión y fatiga. Los dos ejemplos de la derecha son fallas por tensión. Se caracteriza por la disminución del diámetro. El segundo ejemplo, Fig 3, es típico en apariencia de las fallas por tensión. El ejemplo, Figme 2, es una falla por fatiga torsional de una bomba de cavidad progresiva, PCP. El cuerpo de la segunda varilla de la izquierda es una falla por fatiga carburizada. El cuerpo de la tercera varilla a la izquierda es típica en apariencia de la mayoría de las fallas por fatiga. Las fallas por fatiga típicas tienen una parte por fatiga, una parte por tensión y un desgarramiento final de esfuerzo cortante. Fallas por diseño y operación. En la figura 2, el acople clase T de la izquierda y el acople de clase SM del medio son ejemplos de desgaste abrasivo. En la figura 3, el cuerpo de la varilla de la izquierda es un ejemplo de desgaste abrasivo conocido por una remoción progresiva del metal. El segundo cuerpo de la varilla de la izquierda y el primer cuerpo de la varilla de la derecha en la figura 3 son fallas de fatiga por flexión unidireccional. Estas fallas ocurren cuando existen movimientos laterales constantes durante el ciclo de bombeo. El ejemplo del extremo derecho es una falla de fatiga por flexión unidireccional y generalmente tiene dos puntas que sobresalen encima de la superficie de la fractura. La falla del cuerpo de la segunda varilla de la derecha en la figura 3 es una falla de fatiga por esfuerzo, se da en varillas desgastadas y altamente esforzadas. La figura 5 es un ejemplo del daño relacionado a la guía de la varilla. El ejemplo de la izquierda es una varilla de bombeo de alta resistencia a la tensión. La figura 6 es una falla de fatiga por flexión identificada por una superficie angular de la fractura, la cual estará a un ángulo distinto a 90 grados al eje del cuerpo de la varilla. La figura 7, falla por flexión de la varilla, muestra un arco de barrido gradual en el cuerpo de la varilla. La figura 8 es un ejemplo de varias varillas por daños superficiales. El ejemplo de la izquierda muestra una ligera depresión de una llave, herramienta u otro objeto metálico. El segundo ejemplo de la izquierda es daño de una llave Stilson usada. El segundo ejemplo de la izquierda tiene una raspadura longitudinal por contacto de metal con metal. El ejemplo de la derecha muestra un daño transversal superficial. La figura 9 es un ejemplo de un daño superficial causado por los elevadores de las varillas de bombeo. El ejemplo de abajo es un daño de asiento del elevador, ovalados, desgastados o mal alineados. La figura 10 es un ejemplo de fallas de unión macho debido a una pérdida de desplazamiento o apriete insuficiente. La figura 11 es otro ejemplo de dos tipos de falla de la unión macho por pérdida de desplazamiento. Esto es causado al ajustar con la tenaza. La figura 12 es un ejemplo de la falla del cople. Por pérdida de desplazamiento, la fractura se inició en la raíz del cople. La figura 14 es una falla del cuadrado de la llave. Estas ocurren con poca frecuencia. La figura 15 es un ejemplo del daño que ocurre como consecuencia de ajustar en exceso la conexión de la varilla. La figura 16 es un ejemplo de fisuras de impacto entre coples. La figura 17 es un ejemplo de falla de varillas pulidas conocidas como varillón.
Las fallas de este tipo se generan justo debajo de la grampa y se originan por exceso de esfuerzos por flexión. Las fallas por fatiga por corrosión. La corrosión es el resultado de la reacción electroquímica entre el acero utilizado para hacer varillas y el medio ambiente. La figura 18 es un ejemplo de fatiga por corrosión por el gas CO2. La figura 19 es un ejemplo de corrosión por ácido por los trabajos de estimulación y limpieza del pozo. Cabe mencionar que para evitar este tipo de falla debe agregarse inhibidores de corrosión al fluido utilizado en la limpieza o estimulación del pozo. La figura 20 es un ejemplo de corrosión por cloruros. La figura 21 y 22 son un ejemplo de falla por corrosión por gas CO2. La figura 21 y 22 son un ejemplo de falla por corrosión por gas CO2. Las figuras 23 y 24 son fallas por corrosión por H2S. La figura 26 y 27 son ejemplos de varillas con bacterias productoras de ácidos, se muestra en el cuerpo y en un cople. La figura 26 y 27 son ejemplos de varillas con bacterias productoras de ácidos, se muestra en el cuerpo y en un cople. La figura 28 es un ejemplo de corrosión por bacterias sulfato reductoras. Las figuras 29 y 30 son ejemplos de corrosión intensificada por oxígeno O2. Las figuras 31 muestra un ejemplo de fallas de fábrica y la figura 32 ejemplos de defecto de forjado.